Muy buenas tardes, soy el profesor José de Jesús Maciel Guerra. El día de hoy vamos a revisar un tema que es de suma importancia para el derecho internacional público y tiene que ver con el proceso de celebración de los tratados. El día de hoy nuestro objetivo será revisar cuáles son estas etapas que integran el proceso de celebración de un tratado y cabe señalar que para poder analizar este tema ya tenemos el conocimiento previo de las fuentes del derecho internacional. Recordarán que las fuentes del derecho internacional las podemos clasificar en fuentes directas y en fuentes indirectas. En el caso de las fuentes directas vamos a encontrar que estas se encuentran reguladas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Así tenemos que como fuentes directas, como lo hemos visto en sesiones anteriores, encontramos a los tratados, a la costumbre internacional, a los principios generales de derecho y a las normas imperativas de derecho internacional, que son las que podríamos clasificar como fuentes directas de creación del derecho internacional. Es muy importante recordar que en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados del año de 1982, en su artículo segundo se define lo que son los tratados. Los tratados por esta convención se definen como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados regido por el derecho internacional, ya sea que esto conste en dos o más instrumentos conexos y que no importa la denominación. Una vez dicho esto, recordarán ustedes que no importa la denominación que se le dé al acuerdo de voluntades de dos o más sujetos del derecho internacional. Como hemos visto en unidades previas, los sujetos del derecho internacional público son los estados, las organizaciones internacionales de carácter gubernamental y bueno, tenemos algunos otros como los estados diminutos y algunos sujetos atípicos del derecho internacional como pueden ser los grupos beligerantes, los grupos insurgentes y los estados diminutos y aquellos estados que no han alcanzado su soberanía absoluta. Entonces, dicho esto, debemos de tener en consideración que para que pueda constituirse o para que pueda darse un tratado, es de suma importancia que estos hayan sido celebrados entre dos o más sujetos del derecho internacional. Esto quiere decir que los tratados internacionales pueden haber sido celebrados entre estados, entre un estado y una organización internacional, o entre un estado o algún otro sujeto del derecho internacional público. Ahora, el objetivo, como lo hemos planteado al inicio de esta sesión, hemos señalado que es identificar cuáles son estas etapas para el proceso de celebración de los tratados. Cabe señalar que para abordar esta sesión será necesario que recuerden en buena medida algunos conceptos que ustedes ya conocen de sus clases de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo. Es en estas ramas o en estas clases en donde ustedes ya han revisado quienes cuentan con ciertas facultades y quienes pueden intervenir en el proceso de celebración de un tratado. Entonces pongamos manos a la obra para saber de qué se trata o en qué consisten estas etapas para la celebración de un tratado internacional. Es muy importante hacer mención que estas etapas están consignadas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, en donde podemos encontrar un desarrollo puntual de lo que significa la celebración de un tratado. En esta convención se consignan las obligaciones y los derechos que tienen los estados cuando se celebra algún tratado internacional. Así tenemos que estas etapas son las siguientes. Número 1, la negociación. 2, tenemos la adopción del texto. 3, autenticación. 4, tenemos la firma ad referendum, la aprobación y o ratificación, depósito del instrumento de ratificación. Tenemos la publicación en el diario oficial y evidentemente el inicio de vigencia de los tratados. A continuación solamente haremos una breve descripción de lo que consiste cada una de estas etapas de celebración del tratado y bueno, en caso de que exista alguna duda, pues les pediría el favor que lo hagan saber en los comentarios que puedan vertir al momento de que vean este video. Primero, en el proceso de negociación, como ustedes ya lo han visto, inclusive cuando se celebra un contrato, es muy importante que las partes se pongan de acuerdo en el contenido de los derechos y obligaciones que ambas partes están dispuestas a concertar a través de este acto jurídico.
Si esto lo trasladamos al ámbito del derecho internacional, es muy importante que quienes participan en el proceso de celebración de un tratado determinen y precisen cuál será el objeto o para qué están creando este tratado internacional. Esto significa que dentro del proceso de negociación tiene que haber un acercamiento entre las partes para determinar cuál es el objeto o la razón para el que se va a crear este tratado internacional. En este momento las pláticas pueden ser de carácter informal y quien estará a cargo del proceso de negociación será el personal diplomático, que eventualmente podrá ser quienes mantengan la representación del Estado y que pueden ser el personal diplomático a través de las embajadas o de los embajadores, o bien puede ser a través de ministros plenipotenciarios que se encarguen de realizar estos primeros acercamientos con el propósito de llevar a cabo este tratado internacional. En la adopción del texto, en esta segunda etapa tenemos que ya se han identificado cuáles son o cuál es este objeto para la creación del derecho internacional, y lo que se sigue a continuación es que en esta adopción del texto lo que se haga por parte de quienes intervienen en este proceso de celebración es que se prepare una especie de borrador de lo que será este tratado internacional. La autenticación del texto tiene que ver específicamente con la posibilidad de que los estados ya hayan alcanzado un acuerdo y ya es un texto prácticamente definitivo, y lo único a lo que estará sujeto este tratado solamente será la corrección de sintaxis, de ortografía o algunos otros errores que pudiera mantener este tratado. La siguiente etapa tiene que ver con la firma ad referendum. En el caso de nuestro país es muy importante señalar que la firma ad referendum es porque todos los tratados se firman pendientes a la aprobación del Senado de la República. Esta frase de ad referendum significa que está pendiente o sujeto a aprobación, y en este caso la aprobación estará pendiente del Senado de la República. En un quinto paso tenemos la aprobación. En la aprobación es el mismo acto a través del cual el Senado de la República, a través del ejercicio de las funciones que se le ha encomendado a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, levantan la manita los senadores, y son los senadores quienes determinan que este tratado es aprobado. Una vez de que es aprobado, se tiene que formular el instrumento de ratificación, el cual tiene que ser firmado por el presidente de la Cámara de Senadores, por su secretario, y eventualmente tiene que ser remitido a la Secretaría de Relaciones Exteriores para recabar la firma del Poder Ejecutivo y ser depositado ante la organización internacional o el depositario que haya sido designado por las partes. Ahora, tenemos el depósito del instrumento de ratificación. Las partes previamente habrán señalado quién será el encargado de recabar estos instrumentos de ratificación. Puede ser alguna organización internacional o un estado. Esto es relevante porque a partir de que se integran los instrumentos de ratificación, a partir de ese instante el estado depositario tendrá que notificar a las partes, sobre todo por el inicio de la vigencia de ese tratado. Ahora, en el siguiente paso que se tiene que dar para concretar este tratado internacional, tiene que ver con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, y es a través de esta publicación en el Diario Oficial de la Federación que se hace saber al pueblo de México que ese tratado internacional fue aprobado y forma parte del orden jurídico nacional, y que eventualmente puede ser exigible en el orden jurídico interno el cumplimiento de las obligaciones que deriva de estos instrumentos. Y por último, las partes habrán de señalar la fecha o el momento a partir del cual se iniciará la vigencia de este tratado. Pueden señalar a través de un número determinado de instrumentos, pueden señalar alguna fecha específica para el inicio de vigencia de este tratado. Como ejemplo tenemos el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, denominado ahora TEMEC, en donde se señaló una fecha concreta para el inicio de su vigencia de este tratado. Solo para concluir esta sesión, les recuerdo que las etapas de celebración de los tratados internacionales es la negociación, la adopción del texto, autentificación, firma, referéndum, aprobación, ratificación, depósito del instrumento y publicación e inicio de vigencia. Estas son las etapas que integran el proceso de celebración de un tratado. Por su atención, muchas gracias, y espero que haya sido satisfactoria la presentación de este tema y que hayamos cumplido los objetivos trazados al inicio de esta sesión. Gracias y hasta pronto.